There's people that have a night light. Cuando menos un poquito. At least a little wall light. Porque no está en oscuro. But they don't like the darkness. ¿Verdad que sí? Sí. Mucho miedo. Entonces la gente estaba temblando, hermano. Imagínense los animalitos. So people were trembling. Con Imagine ese the estruendo animals tan fuerte, se esconden. with that thunder so strong. Entonces, Dios So God podía hacer todo, could do everything, solo con su poder, only with His power, pero nos permite a nosotros but it allows us, que el hombre forme parte for man to form part del imperio, of the empire que forme parte and to form a part de la grandeza de Dios. of the greatness of God. Por eso Dios no llama a cualquiera, hermano. That's why God does not call any ordinary person. Por eso es que Dios escoge. He chooses. Si usted mira que Dios, ¿verdad? No tenía nada que ver con el pueblo, o sea, no hablaba con el pueblo. If you notice that God didn't speak to the people, Dios permitía God would allow que vieran for them to see las cosas que sucedían, the things that took place, que vieran, que oyeran ellos lo que Dios hablaba. for them to see what God was saying. Pero ellos no entraban donde estaba Dios. But they couldn't enter where God was. Dice la palabra que Moisés habló con Dios The word says that Moses spoke to God en una parte como oscura. in a dark place. A lo mejor usted dice que la palabra se contradice, Perhaps you might say, well, the word is contradicting, porque Dios es luz. for God is light. Pero más adelante vamos a ver But later on, we're going to see, cómo es, how is it, ¿verdad? Simbólicamente, symbolically, lo que Dios representa, what God lo que represents está a su alrededor. and His surroundings. Entonces, el pueblo de Dios estaba ahí. So the people of God were there. Dios estaba manifestando su gloria. God was manifesting His glory, Aunque ellos no eran dignos even though they were not worthy de mirar la gloria de to Dios, see the glory of God. no eran dignos de mirar la grandeza de Dios, They weren't worthy to see the greatness of pero Dios God. le permitió al pueblo But God allowed the people que oyeran, que vieran, for them to hear and see, solamente only because, para que el pueblo so the people no pecara wouldn't sin. y que tuvieran un diferente temor. And they have a different type of fear. ¿Cuál es el temor que el cristiano debe tener? What is the fear that the Christian should have? ¿Alguien sabe? Does somebody know? Respeto a Dios. Bueno, eso se llama ¿cómo? Reverencia. That's called reverence, having respect to Ese es God. el temor. That's fear. Cuando una persona es temeroso a Dios, When a person is fearful to God, debe tener reverencia. they should have reverence. Cuando usted llega a la casa del Señor, When you get into the house of God, usted saludó al pastor. did you say hi to the pastor? Pastor. Pastor. ¡Ay! ¡Fue! ¿A que no? A veces Dios está esperando que usted ya llegue el Señor. Sometimes God is waiting for you to say, here I Señor, me am. está escuchando. Lord, are you seeing me? Pastor. Pastor. ¿A que no? Reverence. Yo le dije a mi esposa, no puedo venir mi esposa porque está un poquito, se atrasó un poquito porque hubo un contratiempo My wife couldn't come because she had a little bit of delays. y dije, yo me voy a ir temprano a mi iglesia. And I told her, I'm going early to church Y me voy en un rato ya a hablar con el Señor. because I got to go pray to the Lord. Le dije, And I said, sí, Dios te bendiga, amorcito. Pero está, ¿verdad?, en el mismo trabajo. she's doing work for God. Entonces, ¿cuál es el temor que debe tener el creyente? So what is the fear that the believer should have? Ser reverente, Be reverent, reverencia, reverence, obediencia, obedience, fidelidad, fidelity, tantas cosas. so many things. Entonces, por eso es que el Señor
And that's why the Lord miró el corazón de Moisés. saw the heart of Moses. Dice la palabra que Moisés era un hombre bien manso. The word says that Moses was a meek man. Era una persona bien humilde. He was really humble. Y a lo mejor sobre la faz de la tierra no ha habido otro hombre como él. Perhaps there's been no other man like him. Si yo le pregunto cuántos son los mansos If I would ask you who are meek, que hay dentro de la iglesia, ¿cuántos son mansos? how many are meek in the church? Manso, no menso. Somos muy broncos. Váyase, hermano. ¿Qué hace usted cuando le tiran con una piedrita y le pegan en la orejita? What do you do if they hit you with a little stone in your ear? ¿Se la devuelve? Do you return it? ¿O usted nomás como que le da comezoncita a la oreja así? Or you just scratch it off No with le hace caso, no. you don't pay attention anymore? O cuando usted se sienta ahí a la mesa a comer con sus amigos, yo no sé con quién, y alguien llega y le rebata el chocolate. Somebody, you're eating at the table and somebody takes your chocolate away. Usted le hace. You say, well, take it. Bully. Lo hace así. Do you O do, va y se lo quita. or do you go and take it away? Es mío, es mine. It's meal. Y el Señor dice que cuando alguien te quite la capa porque tiene frío, And the Lord says, when somebody takes your blanket because they're ¿tiene que cold, qué? you have to do what? Déjese. Just give it to them. Que me quite a mí mi dulce preferido, ¿verdad? Ahora pues. Que ¿cómo sabe el pastor que esto ha pasado en nuestra vida? Que así es la vida. How does the pastor know this happens? Que te quite tu carro alguien y que They take your car away. What'd you do? lo persigue corriendo atrás de él. You be Aunque se chasing. acaben las suelas de los zapatos, Outro carro, né? Leva os dois. es mi carro. Oh, it's my car. Saca os dois. É, pastor. Sí. Dá o outro carro, pastor. Nadie quiere dejar. Nobody wants to be taken advantage Manso, of. humildad. Meekness, humbleness. Entonces, Dios permitió So God allowed a su pueblo que esto sucediese. for His people to witness this. Mire, vamos al verso 18. Let's go to verse 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo. No. ¿Lo observaban? Now all the people witnessed the El thundering, estruendo, el tronar de los rayos, the thundering of lightning los flashes, relámpagos. ¿Y el sonido de qué? and the sound of what? De la bocina. Of the trumpet. Esto no es nada, hermano. Nada. Estas son bocinitas. These are little speakers. Un estruendo fuerte. A loud Y thunder el sonido de bocina. and the sound of the trumpet. Y aparte el monte estaba como And the mountain was what? humeando. Smoking. Imagínense. Imagine. Me meto ahí y el Señor me hace chicharrón. Go in there, He makes me pork skin. Pollo asado. ¿Quién quiere entrar allí? Pero va a salir como los pollos del coco. Con las alitas nomás hacia atrás. En vez de acercarse, ellos hacían más que no. They would get farther instead of going closer. Así es el hombre, ¿sí o no? ¿Verdad que usted no se va a acercar si alguien está disparando contra toda la gente? You're not going to get too close when somebody's firing a firearm, right? Run. ¿Qué es lo que hace usted, hermano? What do?
se va a acercar donde la gente se está exponiendo, se va a exponer, hermano. Are you going to expose yourself? Hace como 2 años, hermano. About 2 years ago, Yo me fui a tirar la basura ahí al contenedor de allí. I went to throw the trash away over there in the container. Yo iba contento, pero estaba oscuro. And I was glad, but it was dark. No prendió las luces. The lights wouldn't turn on. Y dije, ¿por qué está tan oscuro? Si llega a salir uno, no lo voy a ver. And I said, why is it so dark? Somebody Yo comes. iba a vaciar la de esa, I'm not going to see them. el bote de basura. The trash can. Cuando dentro de la basura estaba una morenita. But there was a black lady there. Y sacó la cabeza así, se me paró. Y dijo, ¡ay! Y yo no había qué hacerle. ¡Ay! Dije, no, pero de miedo, hermano. I was scared. O sea, me asustó porque fue repentinamente. Because she, Estaba dentro del contenedor y se paró y sacó la cabeza así. O sea, yo sentí ese impacto. I was scared because she popped out of nowhere. Imagínense al pueblo de Israel mirando todas esas cosas. Imagine the people of Israel seeing all these things. Había trueno, había relámpago y aparte la tierra estaba humeando, hermano. There was thundering and lightning and the mountain was smoking. Quizá usted nunca ha tenido esa experiencia, hermano. Perhaps you've never had that experience. Pero cuando uno dice, no, es que no estaba bien con el Señor. But when you say, oh, you're not right with the Lord. Pero yo que estoy bien con el Señor. But I'm right with the Lord. Hermano, a nosotros nos temblaron las cuervas, se nos doblaron, hermano. But I would even tremble my knees De ver la gloria, el poder de Dios. if I was seeing the glory of God. No pudiéramos soportarlo tampoco. We wouldn't be able to stand it either Si que no estamos preparados. if we're not prepared. El único que se miraba que estaba estable era Moisés. The only one who seems to be stable was Moses. De mirar la majestad, To see the majesty, porque Dios quería manifestar su gloria. for the Lord wanted to manifest His Y glory. darse a entender y darse a conocer, hermano. And to let known. Dios quería que la gente entendiera sus decretos. And He wanted His people to understand His decrees. Por eso que Dios constituyó leyes. That's why God constituted the laws. Por eso están los 10 mandamientos. And that's why the 10 Commandments are there. ¿Y qué dice Dios, hermano? And what does God say? Primer mandamiento, ¿cuál es? First commandment, what is it? No tendrás dioses. No tendrás dioses No ajenos. otros dioses. Thou shalt not have other gods before me. Yes. ¿Ni qué? Na imagem. Na No te imagem. harás imagen. No te harás imagen delante de mí. Semelhante. Entonces, Dios se estaba dando a entender So God was letting Himself be understood para que el pueblo entendiese, para que el pueblo so the people could understand, conociera would cómo era know Dios, how God is, cómo era su decreto. how His decrees are. Por eso es que estaba estableciendo cosas, And that's why He was establishing things. las leyes para que se aplicasen a la humanidad. The laws so they could be applied to Porque humanity. dijimos, no solamente era para Israel, Because we said they weren't just for Israel, sino que era también para todas las naciones. but they were for all the nations. Y si yo te digo, Estados Unidos está guardando las leyes, los decretos de Dios, And if I would ask you, is the United States doing these commandments? ¿usted cree que Estados Unidos está aguardando las leyes, los decretos de Dios, los tiene? You think the United States is following the laws Sí o and no? decrees of God? Yes or not? ¿Usted cree que Israel está guardando las leyes, los decretos de Dios? You think Israel is taking care of those commandments too? No. Só Jesus cumpriu. Los quieren guardar para algunos, They want to do them. Some want to do them, pero si quebranta un mandamiento, but if they break one commandment, ya toda la ley está fuera. the whole law No is sirve de abolished. nada. It's not good for anything. Así somos los cristianos, ¿verdad que sí? That's how the Christians are, right?
Quebrantamos un mandamiento, 2, 3, 4, 5 y a veces hasta los 9. Y nomás uno pasamos. We break almost all 9 and we only pass Y con one. ese uno queremos que Dios haga todas las cosas en nuestras vidas. And with that one commandment, we want all things for God to do. ¿Cuánto creen que los mandamientos, las leyes, los decretos son importantes? How many believe the commandments are important? Amén. ¿Son importantes, sí o no? Are they important? Yes or no? Jesús un día a un joven rico Jesus one day, a rich young man, le dijo que si sabía los mandamientos. asked him if he knew the commandments. Son la Los base. ha aprendido, los ha entendido. Have you learned them? Have you understood A ver, them? vamos a verlo, hermano. Ayúdenme. Let's see here. Son la base de la ley, ¿verdad? A ver, vamos a ver. La base de toda ley. Vámonos al Evangelio ahí, hermano. En el capítulo 10 del libro de Marcos, Mark chapter 10. el verso parece que está en el 19, 18. A ver, ¿qué no tiene, hermano? Marcos 10, 19. Mark 10, 19. O en Lucas. Marcos 10, 18, 18. Marcos, yo soy. Dice la palabra. ¿Lo tiene o no lo tiene? Amén. Marcos 10, 18, 19. 10. Amén. Marcos 10. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús dice, ninguno hay como bueno, sino solo uno. Dios. Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? God is good. How many know God is good? Ninguno es bueno. No one's good. Solo hay uno. Dice Dios. There's only one, that's God. Entonces, a ese joven Dios le dijo, mire, verso 19. Verse 19. A ver, lean, por favor. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre